Yo sé que les tienta imprimir pantalla, pero tomen nota porque lo que les platico es lo que voy a preguntar. Vamos a ir rápido a IVA. En IVA, a ver, no hay una reglamentación, chicos. En IVA no hay una reglamentación como si existe el artículo 13. En IVA, pues está claro que las personas físicas o las personas morales que realicen actos o actividades, pues estarán sujetas al pago del impuesto. Lo único que sí hay en materia de IVA, chicos, es el 74 del reglamento, ¿sale? ¿Qué establece el 74? Bueno, en términos redondos, establece que la fiduciaria podrá cumplir con las obligaciones, perdón, un momento. Perdón. Este, establece los mismos beneficios que en que en artículo 13 para impuestos sobre la renta, que es que la fiduciaria podrá expedir no solamente los FDIs, sino también cumplir con las obligaciones del pago del impuesto, siempre y cuando suceda lo siguiente, chicos, que al momento de la inscripción en el RFC del fideicomiso, aquí es lo que les decía, por eso cobra relevancia inscribir al RFC del fideicomiso. Los fideicomisarios manifiesten por escrito ejercer la opción a que se refiere este artículo 74 del reglamento del IVA, ¿sale? Donde las fiduciarias asumen la responsabilidad de pagar el IVA por cuenta de las actividades. Entonces, este 74 del reglamento un poquito se parece al 13, ¿no? Donde la fiduciaria va a ser la responsable de pagar impuestos. ¿Qué más se tiene que cumplir? Este es el primer requisito. El segundo es que la fiduciaria, que es la institución del sistema financiero, calcule y entere el IVA que corresponda a todas las actividades que realice el fideicomiso, ¿no? Y luego viene lo que platicamos al inicio de la clase. Si resulta saldo a favor, la fiduciaria estará a lo dispuesto en el 6, es decir, lo podrá acreditar. Ojo, aquí conforme al reglamento, solamente se puede acreditar. Ahorita vamos a ver algo más. Porque con un saldo a favor, ¿qué más podemos hacer, chicos? De IVA. ¿Acreditar o qué más? Pedir en devolución. Exactamente. Exacto, exacto. Maestro, Sí, disculpe, ¿cree que puede regresarse a la fracción 1 de favor? sí. Mm. Ahí, por ejemplo, dice, la fiduciaria va a tener la responsabilidad del IVA, ¿no? Sí. Entonces, la fiduciaria tiene que hacer como no sé, a lo mejor un reporte antes de presentar el IVA a las demás partes del fideicomiso, o ella se encarga y no hay como a lo mejor un comisario que se encarga de ver si los recursos se están manejando bien. No, 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 pero aquí no hay un comisario, pero aquí diferencia de renta y de IVA es que en renta hay una declaración anual. A nivel mensual, la fiduciaria en renta va a hacer pagos provisionales, que era lo que veíamos del coeficiente, ¿sí? Y a nivel Sí. anual le va a retribuir a los integrantes la utilidad que les corresponda. Ahora, en IVA no hay declaración anual, solamente mensuales. Por eso el 74 dice, oye, primero manifiéstame que tú ejerces esta opción del 74 cuando firmes el contrato del fideicomiso y luego la fiduciaria pues ya va a ser la encargada de estar calculando los IVAs como nosotros y yo lo hacemos, ¿sí? Así es como funciona. Entonces la fiduciaria va a estar calculando los IVAs, va a tener sus papeles de trabajo, etcétera. El fideicomiso va a tener RFC, a ese RFC va a declarar
Y si tiene saldos a favor conforme al reglamento, solamente lo puede acreditar. ¿Sí? ¿Sí Sí, contesté tu gracias. pregunta? Sí, sí. Y otra cosa, Sí. ahí, por ejemplo, los fideicomisos están obligados a dictaminarse. No, no, Ok, no, la dictaminación solamente son para contribuyentes, personas morales o físicas que reciban, bueno, pues ya saben, ¿no? Más de 1.900 millones de ingresos acumulables del año pasado, aproximadamente. Aquí no gracias. estamos hablando de una persona física o moral. No, no te preocupes. Luego, ¿qué otro requisito se tiene que cumplir? Bueno, que la fiduciaria también cumpla por todas las demás obligaciones, como llevar contabilidad, expedir los FDIs, etcétera. ¿Sale? ¿Qué más viene en el 74? Ya cumplí los requisitos. ¿Qué más tengo que observar? Tratándose de los fideicomisos antes mencionados, el adquiriente de los derechos de un fideicomitente o fideicomisario podrá efectuar el acreditamiento que corresponda al impuesto que le haya sido trasladado. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Cuando los derechos del fideicomiso, hagan de cuenta, nosotros somos los fideicomisarios y fideicomitentes, pero por ejemplo, ¿quién habló ahorita hace un momento? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Yo, Carrillo García. Carrillo. Si Carrillo García ya no quiere saber nada, puede transmitir los derechos, ¿sale? A otra persona. Y entonces aquí lo que establece es que quien reciba los derechos del fideicomiso va a tener un IVA acreditable, ¿sí? Que va a ser trasladado por consecuencia de esa adquisición, ¿sale? En todo caso, ese IVA es 100% acreditable. Esto es solamente por la transmisión de los derechos del fideicomiso. Por otro lado, tenemos el IVA, el acreditamiento operacional, que es el que por las operaciones, aquí ya no hablo de la transmisión de un derecho, aquí más me refiero, ¿para qué se constituyó el fideicomiso? Hace rato les comentaba, maquinaria que me sirva para la agricultura. Ah, ok. Esa operación viene esto. Quienes se acojan a lo dispuesto en el 74, en ningún caso considerarán como IVA acreditable el que sea acreditado por la fiduciaria. Es decir, yo, que soy un fideicomisario, yo no puedo considerar acreditable el IVA que acreditó la fiduciaria por comprar maquinaria, por ejemplo, ¿no? No es mi IVA, es del fideicomiso. El que haya sido trasladado al fideicomiso, ni el que éste haya pagado con motivo de la importación. Entonces, dicho de otra manera, como la fiduciaria actúa como si fuera la persona moral por el fideicomiso, calcula el IVA, ¿sale? Y entonces ya nosotros, todos nosotros que estamos en la clase, no podemos acreditarlo. Ojo, esta es una opción. Si nosotros no ejercemos la opción del 74 del reglamento de IVA, entonces cada uno de nosotros, chicos, en la parte en que nos corresponda, deberíamos de estar causando IVA y estar acreditando el IVA también en la parte que nos corresponda conforme al contrato. Esa es la diferencia. Entonces ya por eso aquí sí puedo acreditar en muchas cosas que opere el fideicomiso. Hasta en tanto eso no suceda, yo podré ejercer la opción del 74 del reglamento. ¿Sale? El 74 del reglamento es trata de ser un espejo de lo que sucede en el 13 de la ley del ISR. Y bueno, finalmente, pues está la resolución miscelánea, chicos, está la 237, donde, bueno, se establece que la fiduciaria sí podrá solicitar la devolución del saldo a favor, pero viene por resolución miscelánea, no viene en el reglamento. Aquí se los leo. Para los efectos del 22 del código, bla, 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 se tendrá por cumplido lo establecido en el 74 del reglamento cuando la institución fiduciaria presente, por cuenta de las personas que realicen actividades, la solicitud de devolución, siempre que dicho fideicomiso haya sido inscrito en en el RFC nuevamente, se acompañe su solicitud con un escrito mediante el cual la fiduciaria asuma la responsabilidad solidaria de ese IVA que se está pidiendo. Pero bueno, por resolución miscelánea, chicos, la fiduciaria sí puede solicitar el saldo a favor para tener recursos y operar. ¿Dudas? No, Muy bien. Seguimos. Este, beneficiario controlador, platicamos hace un momento.
Para los efectos del artículo 32 BTER, el Código Fiscal, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información con respecto del beneficiario controlador, chicos. ¿Cuándo serán unas o cuándo serán otras? Recuerden, si la fiduciaria es un fideicomiso empresarial, se inscribe en el RFC y además se opta por el 74, pues son las obligadas a cumplir son las que son responsables de cumplir con las obligaciones fiscales. Si esto no sucede, si son otro tipo de fideicomisos como el de administración, entonces en todo caso serán los fideicomitentes o los fideicomisarios los responsables. Pero de que alguien dentro del fideicomiso lo tiene que hacer, lo tendrá que hacer. ¿Y qué se va a obtener del beneficiario controlador, chicos? Eso está en la 28122. Esto no viene en el examen, nada más recuerden qué sí va a venir en el examen, la obligación del beneficiario controlador. No, no, y quizás les pregunte algunos ejemplos de qué información. ¿Qué piden? Pues nombres y apellidos completos, ¿no? De las personas que poseen el fideicomiso, alias, fechas de nacimiento, sus géneros. Aquí subrayé los fideicomisos. Relación con la calidad, no, perdón, la calidad que ostentan el fideicomiso, ¿no? Las personas. Oye, ¿quién habló? Carrillo García. Ah, pues es fideicomitente y fideicomisaria. Ah, ok, ok. A eso se refiere. ¿Qué calidad ostenta en el fideicomiso? Grado de participación en el fideicomiso, ¿no? Fecha de terminación de la participación del fideicomiso. Entonces, toda esta información son 22 fracciones, tendrá que ser recopilada y tendremos que tenerla ahí guardada, esperando que nunca nos la pida el SAT, pero si no, pues sí nos la puede pedir y en todo caso tendremos 15 días para entregarle toda esta información, ¿sale? Dudas del fideicomiso, chicos, vimos renta, vimos IVA, vimos saldos a favor de IVA y también el tema del beneficiario controlador que le aplica a no solamente al fideicomiso, a cualquier persona moral. ¿Qué opinan? ¿Dudas? Vámonos directo a copropiedad. Copropiedad, sociedad conyugal, menores de edad. Sucesión está larguísimo. Yo creo que vamos a ver nada más lo más importante. Pero bueno, copropiedad, chicos. Tanto copropiedad como sociedad conyugal están regulados en el Código Civil Federal o también tenemos códigos civiles estatales, código civil de cada entidad federativa. ¿Qué hay de los principales conceptos? Bueno, la copropiedad existe cuando hay un bien o una cosa que pertenecen a varias personas pro indiviso. Un ejemplo muy clásico de la copropiedad es que si ustedes heredan algún terreno, alguna casa, ¿no? De sus papás y son dos o tres o cuatro hermanos o más. Entonces, dos o más personas poseen una casa que no se puede dividir. De hecho, cuando empiezan a estudiar un poquito de la copropiedad, que son más o menos 40 artículos, chicos, estos son los artículos, pues verán que la copropiedad es un poco flexible y de repente dice, oye, pues si te heredaron un inmueble donde sí hay paredes, donde sí hay puertas, donde sí hay ventanas, pues sí se puede dividir. Y ya no estamos hablando de copropiedad. Entonces, siempre la copropiedad va a ir en un sentido de que varias personas poseen algo que no se pueda dividir. Y el más clásico, pues es una casa o un terreno, pero también puede ser algo, un bien o un derecho como una acción, ¿no? Una persona hereda acciones a otra persona y entonces, pues, poseen a dos personas o más y esas dos personas o más, pues, bueno, poseen algo que no es, que es indiviso. Para la administración de la cosa, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los participantes. Todo dueño
tiene la plena propiedad de la parte alicua que le corresponda, y la de sus frutos y la de sus utilidades, según sea el caso. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por la destrucción o pérdida de ella, por su enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Pues ahí la copropiedad muere. Entonces, parece que pues, común, ¿no? Y también muy lógico. Insisto, los invito a que lean. En el examen vendrán solamente estas cosillas, que qué es una copropiedad, por ejemplo, ¿no? Este, para la administración que será necesario, cosas así muy simples. Ahora, ¿qué dispone la ley del impuesto a la renta? Bueno, tanto copropiedad, chicos, como sociedad conyugal, como menores. A ver, un momento. Vamos a leer disposiciones en común, chicos, ¿sale? Estos, digamos, no son regímenes, pero estas condiciones jurídicas que se desencadenan situaciones fiscales tienen aspectos en común. La copropiedad tiene aspectos en común con la sociedad conyugal y la sociedad conyugal con el tema de los menores de edad. Entonces, algunas cosas están repetidas, intencionalmente hablan de diferentes supuestos, aunque sea el mismo párrafo. Entonces, ya, 92. Cuando exista copropiedad, se debe designar a uno de los copropietarios como representante común y los demás serán representados, ya sea al momento de su inscripción en el RFC o actualizando su situación fiscal. Si todos nosotros poseyéramos algo, chicos, pues cuando ya estamos inscritos en el RFC, este, pues en ese sentido, tendríamos que modificar nuestras obligaciones fiscales ante el RFC y yo ponerme como, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo ponerme como representante común, ustedes como representados, o según sea el caso, ¿va? Ahora, el representante común, pues nada más no es de AOKIS. ¿Qué tiene que hacer? Pues va a llevar la contabilidad, va a expedir los FDIs, va a recabar toda la información que determinan las disposiciones fiscales y además tendrá que retener y pagar los impuestos retenidos. Los impuestos retenidos, ¿eh? Aquí todavía no entramos de quién va a pagar pagos provisionales, quién va a presentar la anual, nada. ¿No? ¿Dudas? Esto viene en el artículo 92 de la ley. Chicos, normalmente cuando ven el número me refiero a la ley. Cuando vean esto, pues me estoy refiriendo al reglamento, ¿sale? ¿Dudas de esta parte? Nada más se designa un representante común. Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. Si yo me hago pato, no llevo mi contabilidad bien y no pago mis impuestos, todos ustedes son responsables solidarios. Ahora, cuando entremos en cada uno de los capítulos, tendremos que desenmarañar dónde sí vamos juntos y dónde vamos separados, chicos, porque no en todos vamos juntos. Los contribuyentes podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los copropietarios o de los integrantes de la sociedad sea el encargado de realizar el cálculo y entero de los pagos provisionales. Esta es la primer salvedad, chicos. O sea, acá en el 92 no se refiere nada de la presentación de la declaración mensual o del pago provisional. Aquí ya, en el 142 del reglamento dice, oye, además, tú puedes acordar con que el representante común sea el encargado de realizar el cálculo y pago de los pagos provisionales, ¿eh? Ojo, 142. Ahora vámonos capítulos por capítulos y secciones por secciones, chicos. ¿Dónde la copropiedad no existe? En estos dos, en salarios, ¿sí? Y en servicios profesionales. Aquí no existe, ¿por qué? Porque está explícitamente en la ley. Si leemos el artículo 94, chicos, vamos a encontrar dentro de todos sus párrafos, son un chorro, esto. Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo
los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Entonces aquí, aunque sea un trabajo que pueda ser tipificado como copropiedad, pues no lo puedo dividir porque claramente la ley de impuesto a la renta establece que se entiende que el ingreso lo recibe quien lo efectúa. Y vamos a encontrar algo similar en honorarios. En el artículo 100 establece que se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen actividad empresarial o presten el servicio profesional. Ojo, aquí habla de las dos. Recordemos que el capítulo segundo, pues regula tanto actividad empresarial como profesional. Aquí pareciera que habla de las dos. Sin embargo, cuando entramos al régimen general de actividad empresarial, vamos a encontrar el artículo 108, chicos. 108, para no irnos más rápido. El representante común, que ya lo leímos acá en el 92, chicos, ¿se acuerdan? Ya lo designé. ¿Sí? El representante en común determinará en los términos de la sección primera de este capítulo la utilidad fiscal o la pérdida fiscal y cumplirá por la totalidad de los copropietarios las obligaciones del ISR. ¿Cuáles son las obligaciones, chicos? Inscribirse al RFC, llevar contabilidad, emitir CFIs, hacer financieros, llevar inventarios, presentar la anual, PTU, estudio de pretransferencia, constancias, etc. Para actividad empresarial del régimen general, chicos, de la sección 1, todo recae en el representante común, ¿sí? Seguimos leyendo el 108. Para el impuesto anual, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o pérdida del artículo 109 en la parte proporcional que les correspondan y acreditarán en esa misma proporción los pagos provisionales efectuados por el representante común. El 108 ya termina de ser claro. Los pagos provisionales van a correr a cuenta del representante común, pero la anual no. La anual se divide todo en la parte que corresponda. Oye, y una actividad empresarial que pueda ser copropiedad, por ejemplo, chicos, nos heredan una maquinaria o nos ganamos, no, sí, nos heredan una maquinaria y pues la renta de una maquinaria, un tractor, es una actividad empresarial, no es un arrendamiento. Entonces, pues nos ubicamos aquí. ¿Vamos bien? Si cualquier cosa me interrumpen. ¿Dónde más también vamos a encontrar copropiedad? En el régimen simplificado de confianza, que es la sección cuarta. Las personas, esto viene en la resolución miscelánea, en la ley no viene nada. En la resolución miscelánea, que es la regla, aquí viene 3.13.20, las personas físicas que realicen actividades empresariales, y bueno, también aquí se refiere al uso goce, porque es lo que comprende el reciclo, ¿no? En copropiedad, podrán optar por tributar en el título de reciclo, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios no exceda de en lo individual o en lo conjunto, los 3.3 millones y medio de pesos. Luego continúa la regla miscelánea 3.13.21. Para los efectos del 313E, ¿sí? 32 de IVA y 19 de IEPS, los contribuyentes del régimen simplificado de confianza podrán nombrar a un representante común para que a nombre de ellos sea el encargado de cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en renta, en IVA y en IEPS. Y finalmente la 313.7. Los copropietarios considerarán los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el 113E, que estén amparados en el CFDI cobrados en la parte proporcional que les correspondan y acreditarán en esa misma proporción el ISR pagado en los pagos mensuales del representante común, chicos. Entonces, toda la metodología que ahorita leímos para la sección primera del régimen general de actividad empresarial también está para reciclos, pero se regula a nivel resolución miscelánea fiscal. Aquí que preguntaré en el examen, pues, ¿cuáles son no quiero fundamentos, cuáles son el tratamiento de un reciclo que realiza actividad empresarial a través de una copropiedad? ¿Sale? Vamos a seguir. Ya leímos capítulo primero, no le aplica. Capítulo segundo, solamente para actividad empresarial y copropiedad. Vamos a ver la tercera, que es arrendamiento. Y cuarta, aquí lo junto porque es un mismo artículo, el 145. Tratándose de los ingresos por el uso goce o por la enajenación de bienes, cuando dichos bienes estén en copropiedad,
Los contribuyentes deberán, esto no es una opción, aunque es bastante cuestionable porque está en un reglamento, pero no es opción. Deberán presentar sus declaraciones mensuales y del ejercicio, tanto el representante común como los representados por la parte que les corresponda, chicos. El 145, a diferencia de actividad empresarial, donde el representante común es el obligado, en arrendamiento no. Cada uno es el responsable de pagar sus impuestos de manera separada en lo que le corresponda. ¿Vale? Ahora vamos más en detalle a arrendamiento. Los contribuyentes que opten por efectuar la deducción opcional del 35% de los ingresos lo deberán hacer por todos los activos inmuebles que tengan, incluso en copropiedad. ¿Se ubican esta deducción opcional, chicos, del 35% en Sí. arrendamiento? Va. Ok, ok, ok. Bueno, pues esas también les va a aplicar a los copropietarios. ¿Qué más hay en arrendamiento? Pues algo bien chistoso. A pesar de que me establece el reglamento que debo de pagar mis impuestos por separado, ¿sí? Por separado, pues resulta que el 199 establece que cuando se obtengan ingresos de arrendamiento, el representante común es quien expide los FDIs. Entonces aquí hay una discrepancia fiscal en la práctica, porque imagínense, somos nosotros, ¿cuántos dijimos? 10, 20. Oye, pues a cada uno nos va a tocar 1,000 pesos porque la renta es de 20,000. Pero resulta que ninguno de ustedes, pensando que yo soy el representante común, ninguno de ustedes va a tener un CFDI al respecto. Quien va a tener el CFDI de los 20,000 soy yo. Entonces, esto es algo bastante chistoso porque van a entrar a su declaración y pues lo van a tener que editar porque no van a tener un CFDI que esté precargado ya en la declaración, en el aplicativo. ¿Sale? Nos vamos a enajenación de bienes. Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles que estén en copropiedad, cada copropietario determinará la ganancia de acuerdo a la proporción que le toque. Aquí nuevamente, chicos, no estamos hablando de una operación en conjunto por el representante, sino cada quien por su lado, cada quien con su parte correspondiente. Vámonos a la parte de adquisición de bienes. Tratándose de bienes de propiedad, ¿no? El impuesto anual, así como el pago provisional, se deberán efectuar por cada uno de los copropietarios. Aquí seguimos, chicos. Separados, separados, presentamos nuestras declaraciones. Esto viene en el 219. Y luego para los demás ingresos, me voy a saltar, ¿qué me voy a saltar? Intereses, premios, dividendos, ¿no? No es clara la interpretación. Ojo, por ejemplo, en dividendos, sí debería de ser esta parte donde si nosotros nos dan una acción y esa empresa paga dividendos, pues todos vamos a recibir nuestro dividendo correspondiente. No es claro si se puede aplicar la regla del representante común o no, ¿no? Hay quienes sí lo aplican, hay quienes no lo aplican. En mi opinión, no habría por qué aplicarlo porque no se establece la obligación de que el representante en común, en todos los casos, presente los pagos provisionales y anual, en este caso la anual, ¿no? Entonces, por eso no lo saltamos, no lo aplica. Ojo, hay personas que lo llegan a creer que sí. Capítulo noveno, que es el de los demás ingresos, los ingresos percibidos en copropiedad, que corresponderán a cada persona en la proporción que les toque. En estos casos, los pagos provisionales a que se refiere el 145 de la ley y la presentación de la declaración deberá efectuarse por cada persona física por lo parte de los ingresos que les correspondan. Resumen, aquí les hago un resumen, chicos, de obligaciones. Obligaciones para el representante en común sin actividad empresarial, ¿sale? Llevar contabilidad, presentar libros, retener impuestos, presentar pagos provisionales, ¿no? Pero en lo que le corresponde a él, presentar la declaración en lo que le corresponde a él. Obligaciones del representado, presentar pagos provisionales en lo que le corresponde a él, ¿sí? Y su declaración anual en lo que responde proporcional, ¿sale? Oye, obligaciones de representante común, solamente actividad empresarial, llevar contabilidad,
libros, un registro de todos los títulos, formular balance, presentar pagos provisionales consolidados, esto es adicional, presentar declaración informativa de ingresos, presentar declaración anual proporcional. Dicho de otra forma, a lo mejor aquí lo pude haber hecho más sencillo, pero el único supuesto donde el representante común sí tiene la obligación de presentar pagos provisionales es en actividad empresarial, chicos, artículo 108, y también cuando una persona física ejerce la opción de la resolución miscelánea tratándose de reciclo. Solamente en esos casos. En todo lo demás, se deberá de presentar de manera separada en la proporción que correspondan. Y si podemos agregar una regla particular adicional, es la de arrendamiento, chicos. En arrendamiento se establece la obligación para el representante en común de emitir el CFDI por la totalidad de la renta. Entonces, esas son las peculiaridades de la copropiedad, chicos. ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Mucha información. ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica, chicos? Sí. Den el avión. Todos estudien. Mañana no haremos el examen luego. Les voy a dar unos minutos para que repasemos cualquier duda que pudieran tener. ¿Sale? Vamos a sociedad conyugal, que era lo que les decía. Muchas disposiciones se repiten en sociedad conyugal. ¿Dónde está? Copropiedad. Sociedad conyugal, chicos, son muchos menos artículos. 183 al 206 del Código Civil. La sociedad conyugal se regirá por capitulaciones matrimoniales y en lo que no esté expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de la sociedad. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran y reglamentan la administración de estos, ¿no? Esto está en el 179. Estas constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes. ¿Sí? Esto es civil. La sociedad conyugal puede comprender los bienes existentes al formarla o los bienes futuros que adquieran los consortes. ¿Sale? Estas son generalidades. Distribución de los bienes, capitulaciones matrimoniales. La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así lo convienen los esposos. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener, entre otros, aquí puse lo más importante, la declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. Y se determinará con toda claridad la parte en que los bienes en sus productos corresponden a cada cónyuge. Esto se tiene que pagar se tiene que aclarar en el contrato. La declaración de si el producto de trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó o si debe dar participación de este producto al otro consorte. Esto también tiene que venir en las capitulaciones, ¿no? Es nula la capitulación en la que uno de los consortes percibirá todas las utilidades o bien que alguno de ellos será responsable de todas las pérdidas. Eso no se puede. Cuando se establezca que uno de los consortes solo debe recibir la cantidad fija, el otro consorte o sus herederos deben pagar esa suma convenida. Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge será considerado como donación, ¿va? Y cuando se metan a ver todo este tema de la sociedad conyugal, matrimonio, bienes separados, pues resulta importante verlo, sobre todo por la parte de lo correspondiente al monto exento en las donaciones que aquí se regulan, también en copropiedad. Ahorita mencionaba algo de las herencias, que lo vamos a ver en menores de edad, pero bueno. Disolución de la sociedad.
Pues ¿cuándo se disuelve? Bueno, pues en el abandono injustificado por más de 6 meses de alguno de los consortes. La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia que declara la presunción de muerte de alguno de ellos. Disuelta la sociedad, se procederá a formar inventario, en el cual no se incluirán el lecho, que el lecho pues es la cama, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal, que serán estos o de sus herederos. Terminado el inventario, casas, carros, ¿no? Joyas, lo que ustedes quieran, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social. Se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos en la forma convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de estas se deducirá del haber de cada consorte en la proporción a las utilidades que debieran corresponderles, y si uno solo llevó capital, de este se deducirá la pérdida total. Ahora, ¿qué establece la ley de impuesto a la renta? Lo mismo del representante común, chicos, pero bueno, ¿dónde viene? También en el 92, en el último párrafo, dice, lo dispuesto anteriormente, que es lo del representante común que les leí hace un momento, es aplicable a los integrantes de la sociedad conyugal. Acumulación también. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes de sociedad conyugal, esto viene en el 92, deberá designarse a uno de los integrantes como representante común para llevar libros, obligaciones de todo tipo fiscal y las retenciones, ¿no? Ya les decía, voy a ser un poco reiterativo, pero porque la ley, pues sí, así lo puso todo junto y prefiero separarlo para repetirlo varias veces. Opción para consolidar los ingresos de la sociedad conyugal, chicos. Esto es lo único diferente a la copropiedad. Los integrantes de una sociedad conyugal podrán optar por aquel que gane más ingresos, que éste acumule la totalidad de los ingresos de la sociedad conyugal, pudiendo efectuar las deducciones correspondientes, ¿no? Cuando ustedes se casen ahí con su novio, con su novia, y formaran este tema de sociedad conyugal fiscalmente, lo que este artículo 142 establece es que el que gana más podrá ejercer la opción de acumular todo, ¿no? Y deducir todo también. En tal caso, el integrante de la sociedad conyugal que opte por no acumular sus ingresos, es decir, la otra persona, y no tenga obligación de presentar declaración por otro tipo de ingresos, fíjense, no tendrá la obligación de inscribirse en el RFC. Bueno, no se inscribirá en el RFC, pero ¿qué pasa? Si esa persona tiene alguna cuentilla ahí en el sistema financiero, pues tendrá que proporcionar su CURP, ¿vale? ¿Tiene lógica? ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Por otro lado, también podrá nombrar a un representante común para que a nombre de los integrantes de la sociedad conyugal sea el encargado de realizar el cálculo de los pagos provisionales y enteros de los mismos. Finalmente, el representado de la sociedad conyugal que opte por pagar el ISR por los ingresos por dicha sociedad conyugal, es decir, que sí quiere pagar impuestos por sí mismo o misma, deberá manifestar esta opción al momento de su inscripción en el RFC o como un aviso de actualización, ¿sale? Entonces aquí estamos hablando que hay de dos sopas. O que un representante común acumule toda la totalidad de los ingresos, que va a ser el que gane más, o que digan, oye, no me importa que él o ella gane más. Yo voy a pagar mis pagos provisionales y lo manifiesto así en mi RFC. De ahí en fuera, chicos, se leen las mismas disposiciones que acabamos de ver en copropiedad. La contabilidad, pagos provisionales de actividad empresarial, cada quien separa sus cositas, ¿no? Para efectos del reciclo. Por aquí nada más les voy a resaltar lo que cambia para régimen conyugal. Aquí es el primero, ¿no? Tratándose de ingresos por el uso, goce o enajenación, era lo que veíamos. Los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones por separado, ¿sí? Excepto cuando se opte por aplicar lo dispuesto en el 142, que es que el que gane más acumule todo. Entonces, si hay rentas o si por ahí se enajenó un bien, pues el que gana más va a acumular todo y la otra persona no acumulará nada y no tendrá que estar inscrita en el RFC.
Esa es la única peculiaridad de arrendamiento y enajenación de bienes. En adquisición de bienes, capítulo quinto también. Oye, cada quien separa sus cálculos, pero no será aplicable lo dispuesto en el 219 del reglamento si se ejerció la opción del artículo 142 de ese mismo reglamento. Entonces, también para adquisición de bienes no está la alternativa, ¿vale? Y ya, es lo que cambia de copropiedad. Ahora vamos a los donativos, chicos. Serán exentos aquellos donativos, ¿sale? Que se hagan entre cónyuges, ¿va? Aquí está muy interesante porque el anillo de compromiso, por ejemplo, se realiza cuando son novios, no cónyuges. Y técnicamente esa es una donación. Entonces, ese sería un ingreso grabado para la persona que reciba el anillo. Estas donaciones que están 100% exentas entre cónyuges son solamente justamente cuando reúnen la característica de cónyuge, cuando hay una sociedad conyugal, ¿sale? En cualquier otro supuesto, pues las donaciones de entre novios, ¿no? Si están en unión libre o algo así, pues bueno, pues no les va a aplicar la exención prevista en el artículo 93, fracción 23ª. ¿Qué más hay que ver en cónyuges? Para discrepancia fiscal, ¿lo escucharon, chicos? ¿Qué es la discrepancia fiscal? Que Sí, es tiene cuando más gastos que ingresos. ¿Quién habló? Tajimaroa. ¿Quién qué? Tajimaro Aguilar. Ah, Tijamera. Ujú. Correcto, cuando las erogaciones superan a los ingresos. Bueno, hablando de las donaciones que se pueden hacer entre cónyuges, aquí el artículo 92, 93, no, 91, establece que no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente, es decir, a quien le están buscando la discrepancia, efectúe en cuentas de su cónyuge, ¿no? Entonces, al menos eso pues, no será considerado como erogación que pueda quedar el término de discrepancia fiscal. Y ya para que termine la sociedad conyugal, 151, fracción primera, bueno, la fracción que aplique de gastos personales. Los pagos por concepto de deducciones personales que realiza uno de los cónyuges para cubrir en favor de su otro, ¿sí? Dos puntos. Gastos hospitalarios, médicos, dentales, psicológicos o nutricionales serán deducibles para quien los efectúe siempre que el cónyuge beneficiado no perciba en el año de calendario una cantidad igual o superior a una UMA elevada al año. ¿Sí? Entonces, esto es un requisito que muy normalmente se pasa por alto, pero si yo le compro lentes a mi cónyuge, por ejemplo, ¿sí? Para que pueda deducir esos lentes, esa persona deberá de percibir menos de una UMA elevada al año. Y lo mismo pasa para las primas por seguros de gastos médicos complementarios con independencia de las instituciones de seguridad social. Sociedad conyugal, perdón. Y ya para acabar la clase de hoy y terminar un poquito antes, porque les decía, la sucesión testamentaria es larguísima. Yo creo que esa la vamos a ver después. Mañana, perdónenme. Menores de edad, chicos. ¿Qué establecen las expresiones fiscales en menores de edad? Bueno, que si se quieren inscribir al RFC, lo van a poder hacer a partir de la edad de 16 años, no antes. Y siempre y cuando sucede esto bajo el régimen de sueldos y salarios, ¿va? Esto está en la resolución miscelánea fiscal, no la apunté aquí, se las doy mañana, pero el trámite para inscribirlos al RFC está en la ficha 1 Código Fiscal del anexo 2 de la resolución miscelánea, ¿va? Menores de edad, a partir de los 16 años se puede inscribir en el RFC y siempre y cuando reciban ingresos por sueldos y salarios. Luego viene otra vez, perdón que sea reiterativo, pero nuevamente, ingresos para consolidar los ingresos. Opción para consolidar los ingresos. Aquí aplica lo mismo, chicos, que para sociedad conyugal. En el caso de ascendentes o descendientes menores de edad o incapacitados en línea recta que dependan económicamente del contribuyente que obtenga ingresos grabados del ISR, menores a los que obtenga el contribuyente del cual dependen,
Este último podrá optar por acumular a sus ingresos la totalidad de los ingresos obtenidos por estas personas, chicos. Lo mismo que vimos en sociedad conyugal va a pasar para los menores de edad. Sí, ¿hablaron? No. El descendiente que opte por no acumular sus ingresos y no tenga otras obligaciones estará eximido de solicitar su RFC. Y lo mismo, pero si tiene una cuenta bancaria, pues tendrá, del cual le pagan intereses, tendrá que al menos dar su CURP. ¿Sale? Esto es lo que hay de personas físicas menores de edad, chicos. Su inscripción al RFC a partir de los 16 años y la opción para sumar los ingresos de esas personas a sus dependientes, no, a las personas de las cuales dependen económicamente. Hasta aquí dejamos la clase, ¿les parece? Sí. Sí, está bien. Mañana examen de fideicomiso empresarial y copropiedad, sociedad conyugal y menores de edad. Les voy a preguntar en los primeros generalidades, ¿qué es el fideicomiso? ¿Cómo se conforma? ¿Quiénes lo conforman? ¿No? ¿Qué es la sociedad conyugal? ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Eh, ¿Qué es la copropiedad? Y después vamos a lo fiscal. ¿Sale? Muy bien, Está profe. bien. Muy bien, Ay, profe. está bien, chicos. Pues déjenme, le tomo la última foto, no se vayan a ir. ¿Sí les pedían fotos sus otros maestros? Es que yo a lo mejor me quedé traumado, pero ¿sí les pedían? Sí, Sí. profe, sí. Sí, también. Muy bien, chicos. Pues bueno, mañana los veo. 9 de la mañana, un poquito después, y resuelvo sus dudas del examen que tengan y procedemos con el examen. Les voy a pedir, no sean mala onda. De una vez les dejo aquí el link de mañana, porque ya tengo todos los links, nada más que como no tengo sus correos, bueno, mañana no es 30. Pues no tengo a dónde mandárselos, pero se los dejo aquí para que lo guarden, por favor, para mañana y no estárselos mandando, y así le hacemos cada clase. Les iba a decir, para que mañana les lleguen los exámenes, chicos, así está, para que mañana les lleguen los exámenes, no, mejor se los mando por WhatsApp, porque aquí no sé dónde ver la celda. No. Para que les lleguen sus exámenes, creo que aquí, necesitaré sus correos electrónicos. No sean mala ondas, antes de salirse, me los pueden dejar en el chat de esta llamada para yo guardarlos, se quedan guardados. A ver, aquí. Correos, porque si no, no les van a poder llegar sus correos, chicos. ¿Va? ¿Dudas? Listo, profe. Si no tienen dudas, mañana nos vemos. Gracias. Bye. Gracias. A ustedes, bye. Gracias, profe.